bíblico, ¿verdad? En Efesios 4:32. Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Este texto es bastante bonito y el apóstol Pablo nos dice antes, parece que él estaba hablando de algo relacional, y me parece muy curioso porque la Biblia le dedica mucho espacio y mucho tiempo a la manera de relacionarse las personas unas con otras. Pareciera ser que la manera en cómo nos relacionamos unos con otros da un mensaje claro a los de afuera de qué tan cristianos realmente somos. Y Pablo da un consejo, mira, antes sean benignos, bondadosos, amables, cariñosos, pacientes unos con otros, sean misericordiosos. Y me gusta porque esta palabra misericordioso a veces implica que aunque la otra persona no lo merece, porque la misericordia es dar un regalo inmerecido a alguien, aunque la otra persona no merezca el buen trato y no merezca que lo trates bien y que lo trates con misericordia y bondad, sean misericordiosos unos con otros, como Dios también nos perdonó. Y diríamos, pero Pablo dice que sean misericordiosos y luego dice que como Dios nos perdonó, para perdonar hay que tener misericordia. El perdón no es algo que se da sacando cuenta de cuántas veces alguien me ha ofendido. Para tener misericordia de alguien necesitas dejar de mirarlo como el culpable y aprender a mirarlo como a alguien que necesita perdón. Si no lo podemos ver de esta manera, necesitamos entonces mirar a la cruz y ver un poquito cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Y a pesar de lo que somos, de cómo somos y de lo que hacemos, Él ha decidido perdonarnos. Amén. Amén. Y por eso este texto quise ponerlo como antesala, porque a menos que decidamos que en nuestras familias se practique el perdón de Jesús, y recordemos que somos tan necesitados de perdón y misericordia como lo es mi esposo, mi esposa o mis hijos, lamentablemente nuestras familias no podrán alcanzar el modelo que Dios quiere. ¿Saben? Cuando Dios creó al ser humano, Dios tenía el propósito de que el ser humano viviera en familia, y por eso crea la primera familia compuesta por Adán y Eva. Y Dios hizo al ser humano con la necesidad de socializar, y cuando vio al hombre solo, le dijo, mira, no es bueno que el hombre esté solo, y le voy a hacer una ayuda idónea. Y era el plan de Dios que la familia fuera un cerco protector para cuidar a sus miembros, para darle amor a sus miembros, para darle el afecto necesario. Sin embargo, no es un secreto para ti ni para mí lo que sucedió cuando entró el pecado a nuestro mundo. Dios había puesto una restricción y le dijo, mira, pueden comer de todo el árbol del huerto. En el Génesis 2, en Génesis 3, Dios le dice, mira, de todos los árboles que están ahí pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de este árbol no pueden comer. Sin embargo, Adán y Eva se separaron y Eva se encuentra sola frente al árbol prohibido que Dios había dicho que no comieran. Y lamentablemente, Eva sucumbió a la tentación. Y es increíble cómo los efectos del pecado se notan instantáneamente en la relación de pareja de Adán y Eva. Fue algo tan instantáneo que cuando Dios anda buscando a Adán, Adán está escondido porque tiene miedo, porque sabe que ha hecho algo que no debe hacer. Y cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho?, la respuesta de Adán fue lo siguiente: la mujer que me diste, me dio. Es que le está diciendo, oye, yo no tuve la culpa, Señor, yo no tengo la culpa que hayas hecho esa mujer defectuosa y que ella me haya dado a comer de este árbol. Tú la hiciste como con un desperfecto, así que ella vino y me dio y yo comí. Y cuando Dios va donde Eva y le dice, ¿qué has hecho?, ¿a quién ella culpó?
La serpiente, la que tú creaste con tus manos, me dio y yo comí. Al final, ¿quién terminó siendo el culpable y el responsable? Dios. Porque Dios creó a Adán, Dios le dio a Adán una mujer y Dios también creó la serpiente. Y como andamos buscando un culpable, alguien tenía que tener la culpa por este pecado. Desde que entró el pecado, el ser humano no ha querido ser responsable de su propia vida y anda buscando de manera desesperada a quién culpar de sus errores y de sus problemas. Adán culpó a su mujer y la mujer culpó a la serpiente. Miren, el plan de Dios cuando creó al ser humano era que el ser humano solo comiera del árbol de la vida y que viviera para siempre, que tuviera vida y vida ¿cómo? En abundancia. Nunca fue el plan de Dios que el hombre comiera del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. El plan de Dios no era que el hombre conociera sobre el mal. Dios quería solo que el hombre conociera sobre el bien y que creciera y que fuera una raza saludable emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Sin embargo, cuando el pecado entró, lo que les daba vida tuvo que cortarse, porque Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén y ya no podían comer más del árbol de la vida. Ya habían comido del árbol de la muerte. Ellos usaron la libertad que tenían y escogieron, tomaron una decisión. Y sabes, yo quiero decirte en esta mañana que no importa lo que haya pasado en tu vida, tú tienes la responsabilidad de tomar decisiones. El libre albedrío y la capacidad de escoger qué quieres ser y cómo quieres hacerlo, qué clase de vida quieres tener, es simplemente tuyo. Tú decides qué quieres hacer. Ellos escogieron y usaron su libertad para decidir que querían pecar. Adán pudo haber creído que Dios podía darle otra esposa, que Dios podía buscar otra alternativa, que Dios, que había creado una esposa para él, tenía la capacidad y el poder para hacer otra esposa mucho mejor que la que tenía. Pero él escogió, él tomó la decisión. Y esto es importante, ¿sabes? Es importante porque a veces entendemos que las cosas pasan porque sí, no porque tomamos decisiones. Adán y Eva tomaron una decisión y con esta decisión llegó la culpa, la vergüenza y se ocultaron de Dios. Los resultados inmediatos del pecado de Adán y Eva fueron instantáneos. ¿Y saben cuál fue el resultado a la larga? En tu ADN y en mi ADN traemos un desperfecto que se llama pecado. Y ese desperfecto que corre por tus venas y por las mías es una enfermedad y solo se cura con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y gracias a Dios que hay solución. Sin embargo, la consecuencia de ese problema o enfermedad que se llama pecado es dolor, sufrimiento, rechazo, mentira, desvalorización, familias rotas y disfuncionales. Tu problema familiar y el mío no se dan porque el aire está mal, es porque tú y yo traemos un problema en el ADN espiritual que tenemos y lo heredamos de Adán y Eva. Y ese daño espiritual que el diablo nos ha hecho se incrementa dependiendo de la familia en que crecemos. Y a partir de ese daño que tuvo la raza humana, la existencia del ser humano pasa de una desgracia a otra. Y no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que la familia es el blanco perfecto del daño que el enemigo ha hecho en la raza humana. Solo necesitamos ver a un bebé cuando empieza a decir las primeras palabras, casi siempre dice mío. Y todo es mío. Mío, mío y para mí, ¿sí o no? Así que ya nacemos con ese gen del egoísmo instalado que se va agrandando a medida que vamos adquiriendo experiencia. ¿Saben algo? Desde ese día que Adán y Eva le abrieron la puerta a Satanás, su plan ha sido destruirte a ti, destruirme a mí y destruir a nuestros hijos. Y con ese daño, Él va a ir logrando, ir quitando la imagen de Dios
de tu vida y de la vida de tus hijos. Por esto el plan de Dios es restaurar su imagen en tu vida, en mi vida y en la de nuestros hijos. ¿Saben por qué Él la quiere restaurar? Porque hay que restaurar algo. Porque se ha dañado. Y como se ha dañado, se ha perdido, Dios tiene un trabajo arduo que hacer ahora con nosotros. ¿Saben? Satanás es como la araña viuda negra. No sé cuántos han escuchado sobre esta araña, pero la araña viuda negra tiene una manera muy particular de entrampar a sus víctimas. Ella teje una telaraña en algún lugar muy pegajosa, y cuando la víctima, que puede ser una mosca o cualquier insecto, se pega de la araña, como la tela es tan pegajosa, la víctima trata de escapar y hace todos los intentos por salir de esa telaraña que lo tiene atrapado y amarrado. Y cuando está casi por librarse, aparece la araña de algún lugar y muerde, picando a sus víctimas con un veneno mortal. Y este veneno que la araña suelta sobre su víctima lo va paralizando poco a poco hasta que lo mata. El diablo teje telarañas alrededor de nuestras vidas desde que estamos pequeños y nos entrampa. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son esas telarañas que el enemigo ha tejido alrededor de mi vida? ¿Qué ha hecho para dañarme? Si pudiéramos hacer un poquito de historia y nos vamos atrás y te pones a preguntarte, ¿dónde me formé? ¿Dónde me enseñaron mi valía personal? ¿Dónde me enseñaron cuánto valía, cuán importante era, qué especial era? ¿Dónde aprendí qué era la vida y cómo debía vivirse? Allá, en ese lugar donde aprendiste eso, que yo no sé si fue con tus padres o no, pero ahí el enemigo empezó a dañarte, igual como lo hizo conmigo y como lo hace con cualquier ser humano. Y nos pica y nos entrampa. Y esa trampa que el enemigo y esa telaraña que teje alrededor nuestro tiene muchos nombres. Tiene el nombre de rechazo, de maltrato, de abuso emocional, abuso sexual, abuso verbal. Tiene el nombre de desvalorización, el nombre de descuido, de que nunca te atendieran, nombre de abandono. Tiene muchos nombres que le podemos colocar. Y esa telaraña que Él teje a nuestro alrededor es como que te entrampa, y cuando menos lo espera, el diablo envenena tu vida de tal manera que cuando quieres librarte, más te metes en el lodo. Y para olvidar las heridas y el dolor que te ha provocado todo lo que el diablo ha hecho en tu vida desde niño, te metes en drogas, en alcohol, llevas una vida licenciosa, una vida lejos de Dios, descuidada. Y cuando quieres salir de ahí, si logras hacerlo, sales muy dañado. Pero gloria al Señor, porque aunque ese dolor sin resolver que llevamos dentro y que colorea todas las experiencias de nuestra vida, toda tu conducta, tus pensamientos y tus sentimientos están matizados por todo el dolor que viviste en esos años cuando eras pequeño. Tu manera de ser esposo hoy está matizada y teñida por el dolor que viviste. Si creciste en un hogar donde había abuso, maltrato y rechazo, donde había desprecio y donde no importaba la gente, ese es el patrón que vas a repetir ahora. Porque como seres humanos repetimos patrones que hemos aprendido. Y los repetimos porque queremos. No, son repeticiones inconscientes. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque es lo que hemos aprendido. Así lo aprendimos. Sin embargo, a menos que tú aceptes la responsabilidad personal de romper con el ciclo de dolor y buscar ayuda en Cristo Jesús, la araña puede picarte y matarte.
Para salir de esos ciclos necesitamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas. Dejar de culpar a papá y a mamá porque ellos nos dieron lo que tenían. A lo mejor no tenían más. A lo mejor no aprendieron otra cosa. Pero hoy Jesús ha dicho, yo te hago libre. Y la Biblia dice que debemos buscar la verdad y la verdad nos hará que libres. ¿De qué quiere Dios liberarte hoy? Yo no sé de qué quiere liberarte. A lo mejor de todos esos patrones dañinos que trae desde tu niñez. De muchos rechazos y maltratos y dolores y heridas que están ahí y que matizan y colorean tu vida hoy. Y que esos dolores, al teñir tu vida, traen experiencias negativas a tus relaciones interpersonales. ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo lo haces? Yo quiero decirte que la manera en que te relacionas con los demás está coloreada por esas experiencias dolorosas que tienes. ¿Tienes miedo de acercarte a la gente? ¿Tienes miedo de amar? ¿Tienes miedo de perdonar? ¿Tienes miedo de dejar pasar por alto la ofensa? ¿Por qué tienes miedo? Porque a lo mejor aprendiste que el que me la hace me la paga. A lo mejor te trataron y no te dejaban pasar ni una. A lo mejor nunca recibiste una palabra de aliento y así tratas a los demás hoy. Tal vez nunca te enseñaron o nunca recibiste el afecto y el cuidado necesario y por eso no puedes cuidar de nadie. Tal vez. ¿Saben? Se cuenta la historia de que había un escultor muy famoso que agarró un bloque de mármol y trató de hacer una escultura, pero por más que le daba y tallaba, no podía. Y lo intentaba una vez más, pero no podía. Y finalmente se cansó y tiró el bloque de mármol, dejándolo allí abandonado en el patio. No le hizo caso nunca más. Y allí este bloque de mármol permaneció por mucho tiempo, expuesto al agua, sol, sereno, la lluvia, a la inclemencia del tiempo. Las hierbas, la grama y los árboles crecieron a su alrededor. Nadie se imaginaría nunca que había un bloque de mármol valioso allí en aquel lugar. Pero un día el famoso Miguel Ángel observó el bloque de mármol y lo vio. Y vio que ese bloque de mármol tenía valor. Vio que con ese bloque de mármol se podía hacer algo valioso. Y después lo compró. Se lo compró al fracasado escultor y empezó a trabajar en él. Y con su cincel Miguel Ángel lo tallaba, le daba golpes, lo esculpía y empezó a trabajar y a transformarlo en una hermosa escultura. ¿Saben algo? Igual que el joven David con su honda en la mano, Miguel Ángel agarró este gigante bloque de mármol que parecía imposible de formar una escultura bonita y lo trabajó. ¿Y saben qué pasó? El gran artista sacó de ese bloque olvidado una escultura majestuosa y lo convirtió en una obra de arte valiosa. ¿Quién puede decir que lo que el gran artista del universo, el divino escultor, quiere hacer en tu vida no es una gran obra de arte? ¿No quiere Dios tomar tu vida como un bloque de mármol olvidado y fracasado y convertirlo en una obra valiosa que pueda darle a los demás un gran testimonio de que el poder del creador y escultor que dijo sea la luz con su palabra no puede hacer que tu vida cambie con su misma palabra? ¿No puede Él restaurarte y sanar tus heridas, dolores y fracasos con su misma palabra, con aquella palabra que dijo sea la luz? Su palabra tiene poder para cambiarte, tiene poder para transformarte. Ahora, ¿nos dejaremos moldear como el mármol de manera impasible? ¿Saben cuál es la diferencia entre el mármol y nosotros? El mármol estaba callado y quieto y sometido a la obra del escultor. Pero nosotros a veces nos duele
tanto que preferimos que el escultor no nos trabaje. Yo quiero decirte algo en Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo precioso de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que hay solución, no tenemos que desesperar. Por lo que para sanar nuestras familias necesitamos ser sanados nosotros primeros. Amén. Para que nuestras familias puedan cambiar, nosotros necesitamos ser trabajados como una escultura, como un pedazo de mármol. Y Dios necesita tomarnos. Pero a diferencia del mármol, el mármol no tenía voluntad, tú sí la tienes. Y tú puedes escoger y tomar la decisión y decirle al Señor: Señor, por favor, toma mi vida y trabaja en ella. Me gusta porque Santiago dice que Dios no ha terminado su obra contigo, que Dios aún sigue trabajando en tu vida. Y saben, necesitamos evaluar si queremos sanar nuestras familias, qué ha pasado en nuestras vidas. ¿Cuáles han sido las heridas o son las heridas que tenemos hoy que están dañando a nuestra familia? ¿Cuáles son los patrones incorrectos de vivir que están haciéndole daño a lo que más amo? A lo mejor el patrón que tengo puede ser muy mío, pero está dañando a mi esposa y a mis hijos. A lo mejor la manera en que los trato, en vez de amarlos, los estoy matando. Porque fue lo que aprendí, porque es el patrón que tengo. Y si no estoy decidido o decidida a evaluar mis patrones, a reconocer que el patrón que tengo no se parece a Jesús, que el patrón que tengo está haciéndole daño a las personas que más amo, a menos que yo decida reconocer eso, yo no puedo traer sanidad a mi familia ni a mi vida. Hoy es el día de detenernos y pensar cuáles son los patrones que tengo en mi vida que le están haciendo daño a mi familia. Tal vez tengo un patrón de violencia. ¿Estoy abusando de mis hijos y de mi familia? ¿Los estoy aplastando y maltratándolos? ¿O les estoy permitiendo crecer? ¿Los estoy amando? ¿Los estoy protegiendo? ¿O estoy amando de la manera correcta? ¿Cuál fue el patrón de amar que me enseñaron? Algunos aprendimos que amar duele, así que si amo te maltrato y te hago daño. ¿No nos dijeron algunas veces, no, lo hago porque te amo? Sí, a mí me lo dijeron. Es porque te amo que yo te castigo así. Y hello, cuando hablo de castigo no estoy hablando de poner corrección, estoy hablando de castigo, de maltrato. Y a veces entendemos, es que yo te amo, por eso yo te golpeo. Porque te amo, te tengo que decir las cosas como son, aunque te parta en 20 pedazos. ¿Ven? ¿Qué patrones aprendimos de amar? Hay personas que prefieren no cambiar porque no quieren cambiar los patrones que tienen. Y prefieren seguir como está. Y eso se llama no querer salir de la zona de confort. Y esa zona de confort que prefiere hacerte quedar en el lugar donde estás, porque si te mueves vas a estar incómodo, hace daño y no te permite crecer. Para crecer necesitas moverte de donde estás, cambiar el tipo de pensamiento que tienes, cambiar los patrones que has tenido hasta hoy. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No es fácil dejar de ser bocón cuando aprendí a ser bocón. No es fácil dejar de pelear cuando es la única manera que tengo de expresarme. No es fácil dejar de maltratar cuando es lo único que sé hacer, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, así que Él te puede dar poder. Amén. No necesitas permanecer como estás. Para romper patrones tienes que dejar de decir yo soy así. La excusa del yo soy así es una excusa barata para no querer cambiar. Es una excusa barata para no mejorar,
cuando Dios te está señalando dónde necesitas cambiar. Solamente cuando aceptamos dónde necesitamos trabajar nuestras vidas, estamos en la posición de que el Espíritu Santo nos cambie. Cuando no estás en la posición de que el Espíritu Santo te cambie, prefieres quedarte en tu zona de confort y decir, yo soy así. Es más fácil decir yo soy así que dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Para permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, tenemos que incomodarnos. Y nos va a doler. ¿O ustedes creen que cuando Dios agarra el cincel y empieza a martillar en nuestras vidas no duele? Duele. Duele, y el espíritu de profecía dice que nuestras vidas tienen que ser probadas en el fuego. Y muchas veces ese fuego tiene que quemar muchas cosas que no queremos que sean quemadas, que no estamos dispuestos a soltar. Pero si quieres que tu familia sea una familia como Dios quiere que sea, tienes que poner en el fuego todas esas cosas que Dios tiene que quemar. Y muchas de esas cosas son patrones que hemos aprendido por años, que hemos crecido haciéndolas así, pero el hecho de que las hayamos aprendido así no significa que Dios quiere que sean así. Su palabra nos dice cómo Él quiere que sean. Necesitas buscar sanidad emocional y espiritual. Y ¿sabes algo? Hay una promesa para los que buscan sanidad. Éxodo 15:26 dice lo siguiente: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de Jehová tu Dios y dieres oído a sus mandamientos. ¿Cuántas cosas tienes que hacer? Oír atentamente la voz de Dios. ¿Qué más? Hacer lo recto delante de Dios, escuchar sus mandamientos y guardar sus estatutos. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios la enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. No hay herida que el diablo haya hecho en tu vida que Dios no pueda sanar. No la hay. No hay ninguna condición ni daño que el diablo haya hecho que Dios no lo pueda restaurar. No hay ningún patrón en tu vida que Dios no pueda cambiar. No lo hay. No importa qué haya pasado en tu vida, cómo te hayan criado, qué daño el enemigo te ha hecho. Dios puede sanarte y puede transformarte. Amén. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para reconstruir nuestras familias? Primero, Dios quiere que aprendamos a andar en amor y a someternos a Dios. ¿Qué quiere Dios? Que aprendamos a andar en amor y a someternos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Yo no puedo cambiar, es que yo soy así, es que no me sale. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Así que Dios te va a dar la fuerza. Si Él te está llamando a cambiar algún área en tu vida, Él te va a dar el poder de hacerlo. Amén. Y Él va a producir en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Y sabes? Me resulta preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo una vida devocional con Dios? ¿Estás acercándote a Él? Porque solo cuando te acercas a la cruz, Él te muestra qué debes trabajar en tu vida. Solo cuando te acercas a Él lo suficiente, Él te puede decir, oye, necesitas cambiar eso. Tienes que trabajar esto y aquello. Y es por eso que es importante que puedas encontrarte con Jesús cada mañana. Que puedas encontrarte con Él cada día. Porque mientras más te acercas a Jesús, Él más te va a mostrar qué cosas hay que trabajar en ti. Deja de mirar lo que hay que trabajar en los demás y pídele a Jesús que te muestre qué hay que trabajar en ti y en tu vida. ¿Qué tienes que trabajar tú? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, dice el Salmo 127. Así que, aparte de trabajar conmigo y de someterme a Dios, solo Cristo en medio de mi familia puede traer unidad y sanidad a mi familia. Amén. Solo Jesús puede traer armonía en una casa donde hay odio, pleitos, malos entendidos, donde hay resentimiento, donde hay rencor, donde hay celos.
donde no nos podemos comprender. Solo el amor de Cristo puede sanar tantas heridas. Solamente Él puede hacerlo. Una familia que ora unida permanece unida. Por eso el diablo se empeña que en tu casa no se haga el culto familiar. Por eso Él no quiere que tú y tu esposo oren juntos. Por eso no quiere que ores con tus hijos. Por eso el televisor, el internet y muchas cosas más ocupan el primer lugar antes que Jesús. Porque si Jesús está fuera de tu casa, obviamente, ¿quién está? ¿Quién está? En un hogar no pueden haber dos señores. Si Jesús no está, está el enemigo. La única manera de sacar al diablo de tu casa es abriéndole las puertas a Jesús. Amén. Y la manera de abrir la puerta a Jesús a tu casa y a tu familia es llamándolo, invocándolo y clamando a Él cada día y cada noche. No pierdas la oportunidad de orar en tu casa con tu esposo, porque aunque estemos enojados, si oramos tenemos que pedir perdón, ¿verdad que sí? Así que es un plan de Dios especial. Si hoy tú tienes una situación difícil, olvídate del orgullo, ponlo a un lado y dile: ven, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a clamar para que el enemigo salga de nuestra casa y de nuestras vidas. ¿Sabes? El hogar es allí, en el hogar, donde necesitamos tener una buena religión. No es aquí en la iglesia. El hogar cristiano dice, oigan lo que dice: teniendo una buena religión en el hogar, tendremos excelente religión en la iglesia. De nada sirve ser muy cristianos en la iglesia si en nuestro hogar no podemos serlo. Es allí donde necesitamos ser muy cristianos. Vamos a defender el fuerte del hogar, dice el espíritu de profecía. Consagremos nuestra familia a Dios y luego hablemos y actuemos en casa como cristianos. Seamos bondadosos, tolerantes y pacientes en casa, sabiendo que estamos enseñando. Si haces el culto familiar en tu casa, tu hijo va a saber cómo comportarse en la iglesia. Si haces el culto familiar en tu casa, tu hijo va a saber que cuando estamos en la presencia de Dios tenemos que ser referentes. Él lo va a aprender porque lo va a aprender en tu casa. Si clamas a Dios, Él va a aprender cuando Él sea adolescente y se vea en la calle y tenga problemas. ¿Qué tiene que hacer cuando tenga una tentación? Saben, hace mucho teníamos una situación en casa y me quedé sorprendida cuando mi hijo de 13 años me dice: mami, vamos a orar. Mami, ven, vamos a orar. Y saben, me quedé emocionada porque dije: él ha aprendido que hay poder en la oración. Amén. Él no lo ha escuchado, él lo ha aprendido porque hemos tratado de enseñar que en todo... Hay muchas razones, tal vez, por las que tenemos problemas en nuestros hogares. Muchísimas. Y la mayor de ellas es el pecado que habita en nosotros. Porque queriendo hacer lo bueno no lo hacemos, sino lo malo. Y hay una lucha en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, porque cuando invocamos el nombre de Jehová, toda rodilla debe doblarse. Y no hay diablo, ni demonio, ni problema, ni circunstancia que pueda mantenerse de pie cuando invocamos el nombre de Jesús. Pero el apóstol Pablo dice que necesitamos hacer algo más. Oigan esto. Nada hagáis, dice Filipenses 2, del 3 en adelante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Así que eso que estabas pensando hacerle a tu esposo para vengarte, la Biblia dice: mira, no hagas nada por contienda. Esta comida salada que tú querías hacerle para vengarte, no lo hagas. Dice que no hagas nada por contienda ni por vanagloria. Nada, antes bien con humildad. ¿Con qué, hermanos? Santo, hermanos, hay que tener a Cristo para actuar con humildad con alguien que nos hace daño. Hay que tener a Cristo para actuar con bondad frente a alguien a quien queremos matar.
Pero Pablo dice que no debemos hacer nada por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y viene la parte que más me gusta, con la que quiero dejarles. Olvídense de todo lo demás si quieren, pero no olviden este texto bíblico. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén, amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, a una muerte de cruz. Hermanos, si el sentir de Cristo está en nuestros corazones, vamos a dejar de tratar a los demás con la punta del pie. Si el sentir que hubo en Cristo Jesús está en nosotros, vamos a aprender a perdonar. Si el sentir que hubo en Cristo Jesús está en nosotros, que se humilló hasta lo sumo, se despojó de su gloria, dejó el cielo, vino, fue abofeteado, maltratado, humillado, crucificado. Si ese sentir en el que tú eras el primero y el más importante y por eso murió en la cruz está en nosotros, nuestras familias serán diferentes. Dios nos ayude a de hoy en adelante empezar a orar para que el sentir de Cristo esté en nuestros corazones. Amén. De nada sirve que aprendamos a hablar bonito si Cristo no está ahí adentro. El único remedio para la familia, los problemas que tenemos en medio de nuestro hogar, es que Cristo esté en nuestras vidas. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. Vamos a estar de pie para terminar con nuestro himno, hermanos, y orar para que el sentir de Cristo Jesús pueda estar en medio de nuestros corazones. ¿Me va a ayudar a cantar? Nuestro hogar es un refugio donde nuestro corazón está seguro. Nuestro hogar es tierra fértil donde el fuerte